No fue de madrugada ni en un paraje sin nombre. Mi padre desapareció un miércoles con olor a nixtamal, cuando el sol todavía se colaba entre los tendederos y la vecina de al lado sacudía el mantel sobre el patio. Se llamaba Raúl Montiel, soldador de barrio, manos curtidas y un lunar del tamaño de una lenteja bajo el ojo derecho. Vivíamos en Puebla, en una casa angosta cerca del mercado, con una puerta que rechinaba como si avisara cada despedida. Yo tenía 10 años y mi hermano Julián 6. Ese día, papá dijo que iba a la ferretería por clavos y varilla. Mi madre, Elvira, le alcanzó la chamarra gris y un billete doblado en 4. Lo vi atarse los zapatos, levantarse el cuello contra el viento y silbar 2 compases de sabor a mí. Su cábala para empezar cualquier cosa. No volvió. Las primeras horas fueron rutina de espera. Mi madre regando las plantas sin verlas. Mi abuela persignando el umbral. Yo pegada a la ventana, como si el vidrio fuera un espejo donde se invoca a alguien. Antes del anochecer recorrimos la central, el hospital, el semefo, palabra que aprendí sin querer. Los puestos donde los choferes bromean con la muerte como si fuera un camión que a todos nos toca un día. Nadie vio a un hombre de chamarra gris y lunar bajo el ojo. O todos lo vieron y se confundía con cualquiera. Esa noche, mamá puso 2 platos sobre la mesa por costumbre. Yo esperé que abriera la puerta con su teatro de siempre. ¿Quién anda? ¿Y ese arroz? ¿Por qué me lo hacen triste? Solo habló el reloj, más puntual que cualquier esperanza. A la semana empezaron los rumores que se pegan al barrio como papel de panadería. Que si lo vieron en la Merced ayudando a cargar cajas, que si se subió a un camión rumbo a Monterrey, que si algún ajuste por una deuda con un distribuidor. Nadie traía certezas, todos traían historias. Mi madre no era de llorar en público. Convirtió el comedor en fondita, mole los domingos, albóndigas los jueves, café de olla todo el tiempo. El trabajo aprieta la garganta para que el llanto no salga, decía. En las noches recortábamos letras de periódico y armábamos un cartel con su cara fotocopiada. Se busca a Raúl Montiel. Altura, señas particulares. El lunar, una cicatriz vieja en el índice por una esmeriladora traviesa. Teléfono de la vecina porque el nuestro no servía. Yo pegaba carteles con engrudo en postes y paredes, aprendí a recordar con los dedos, porque la tinta se te mete en las huellas y ya no olvidas. Pasaron meses y después años. Cambiaron los precios, los presidentes, las canciones de la radio. En la cocina siguieron 2 tazas, la de mamá y la de nadie. Julián creció con la rabia doblada dentro del bolsillo. Yo, con una manía, guardar papeles. Boletos de camión, recibos, fotografías, cualquier cosa donde la vida quedara impresa. En la prepa me apunté como voluntaria en la hemeroteca municipal. Aprendí a tocar los periódicos viejos como se toca una piel que puede romperse, con respeto. Alguien me explicó entonces que la memoria también huele. Tinta, polvo, pegamento, el mismo perfume agrio de aquella primera noche en la central. En 1995, una vecina dijo que un hombre igualito a Raúl había sido visto en Tijuana, trabajando en una carpintería. En 2002, otro aseguró que se lo jaló la pizca hacia San Quintín, en Baja California, donde el valle se tiñe de rojo cuando la fresa manda. En 2010, alguien juró que lo vio con una familia nueva en Ensenada, y otra que, al contrario, murió en una panga frente a la Chorera. La verdad se volvió un telar de versiones donde cada hilo jalaba hacia un lugar distinto. Mamá se enfermó a los 68. Le montamos una foto de boda sobre la cómoda. Ella con trenza gruesa y vestido simple. Él con traje prestado y ese lunar que parecía una mosca quieta. Cuando el dolor le ganaba, le pasaba la mano por el vidrio como si la temperatura del retrato pudiera bajarle la fiebre. No quiso denunciar desaparición forzada porque nunca tuvo enemigos ni militancias.
Dijo, tu papá no se lo llevó nadie. Se fue, y no sé por qué. Ese no sé por qué nos partió en dos. A Julián le dio por renegar de todo. A mí, por buscar razones hasta debajo de las tejas. En 2017, después del sismo, me uní a un colectivo que rescataba negativos y fotografías de casas dañadas. Caminábamos entre cascajo, recogiendo sobres de Kodak, como quien levanta hojas caídas de un árbol familiar. Una señora me regaló un baúl con fotos antiguas para que encuentre a alguien que las quiera más que yo. Desde entonces, los domingos bajaba a Los Sapos y a la Lagunilla a husmear imágenes, bodas sin nombre, quinceañeras en crinolina, niños con pelotas desinfladas y ese color sepia que se pega como música de trío en la cabeza. Catalogaba, escaneaba, subía a un grupo llamado México en Fotos para ver si alguien reconocía a alguien. Muchas veces alguien escribía, «Ese es mi tío Rodolfo». Otras, no contestaba nadie, y las caras se quedaban conmigo, huérfanas adoptadas en silencio. Un viernes de 2022, la Facultad de Filosofía montó una exposición. Oriente 87, El Ojo de Salgado. Un fotógrafo de barrio llamado Manuel Salgado, que había retratado terminales, ferias, marchantes por la zona del Atapo y mercados del Oriente capitalino en los 80. Fui por oficio y por maña. El olor en la sala era una bendición para cualquier archivera. Cartón nuevo, tinta fresca, madera barnizada. Caminé cuadro por cuadro sin buscar nada y sin embargo esperándolo todo. Había una secuencia de 4 fotos tomadas con pocos minutos de diferencia. Octubre de 1987, según la cédula, en la terminal de autobuses. Hombres con morral de mecate, mujeres con rebozo, niños con raspaduras que no duelen. En la segunda imagen, un grupo de jornaleros se enfilaba hacia una taquilla de Transportes Norte. Me quedé helada. Allí estaba, perfil izquierdo, chamarra gris, lunar bajo el ojo, la mano jugando con la correa del morral, como yo le había visto jugar miles de veces con mis trenzas cuando me peinaba. No grité, me agarré del pasamanos como quien se sujeta de una certeza que puede escaparse. Le conté al guardia que necesitaba hablar con el curador. Llegó un muchacho amable con gafas gruesas. Le expliqué, señalé, respire hondo. ¿Está segura?, preguntó con delicadeza de médico. No sé explicar cómo se reconoce a un padre, pero sí, es él. Me ofrecieron ver los contactos en el archivo. En el reverso de cada copia de sala había un código, y en la ficha de esa secuencia el fotógrafo había anotado a lápiz: taquilla a Tijuana, octubre 87, San Quintín, lo mencionan los hombres. A un lado, un nombre suelto, Montiel. A veces la vida es una fila de pequeñas casualidades a las que uno les va colocando asientos. Recordé que Salgado venía de una vieja casa de fotografía, muchas veces citada en los diarios locales. Pedí su contacto. Vive en Iztacalco. Todavía revela en su baño, me dijo el curador, con ese orgullo de quien sabe que un oficio viejo aún respira. Lo llamé. Me recibió al día siguiente con café cargado y una mesa que olía a fijador. «Usted es la hija», dijo apenas abrir, como si la palabra hija tuviera un timbre reconocible. Vio a su padre en la taquilla. Yo lo vi hablar con otro, mostrar un boleto que decía Tijuana. Tomé 4 fotos y una quinta que no salió porque me empujaron. ¿Le dijo algo?, pregunté, sintiendo que mi voz se desencuadernaba. Nada, pero sonrió. No era un hombre huido, era un hombre decidido. Eso se nota en cómo uno se cuelga el morral. Señaló un dibujo que tenía colgado, la silueta de un jornalero. Y escuché que dijo: San Quintín. Esa palabra se me queda como la sal. Salgado guardaba negativos como quien guarda semillas. Trajo un sobre color amarillo con apuntes a lápiz. Dentro había una copia adicional, nunca expuesta, de la imagen donde papá giraba apenas la cabeza hacia el lado de la luz. En el reverso, una letra torpe, de esas que aprenden a escribir tarde. Si un día me buscan,
Digan que fui a los campos de San Quintín. R. Me temblaron las manos como cuando a los 10 las metí en el agua fría para que se me fuera el miedo. Regresé a casa con la foto guardada en un cuaderno, como se guarda una certidumbre nueva que todavía no sabe dónde sentarse. Mamá ya no estaba en este mundo para leerla. Murió el año anterior con la paciencia de quien esperó todo lo que pudo. Julián, sí, le mostré la imagen. Él miró un rato largo, masticó la rabia como quien se quita una espina y soltó. Entonces no lo tragó la tierra. Nos dejó. Nos eligió, dije, sin saber si la palabra defendía a alguien o nos defendía a nosotros del abismo de no saber. Esa noche no dormí. Abrí mapas, foros, grupos de Facebook de San Quintín, Camalú, Colonet. Escribí a una parroquia, a una radio comunitaria, a un médico jubilado de la Clínica del Valle. Pedí ayuda con una frase precisa. Busco a un jornalero que llegó en octubre de 1987 y se llamaba Raúl Montiel. Tengo una foto. A la mañana siguiente, una sola respuesta hizo ruido entre tantas ventanas. Venga, a veces las fotos abren puertas que los hombres cerraron con vergüenza. La firmaba doña Margarita, la güera, excapataza en un rancho de fresas. Ahí entendí que la foto no era un recuerdo. Era una dirección, y que 35 años de silencio podían empezar a hablar si yo iba donde la tinta señalaba. Cuando guardé de nuevo el papel, vi algo que se me había escapado, una esquina del reverso con una media frase, deslavada por el fijador. No me odien, si prospero, vuelvo, si no, recen por mí. La letra era de mi padre. Supe que no iba a odiarlo. Pero también supe que no iba a perdonarlo sin saber. La carretera al noroeste empezó ahí mismo, a andar dentro de mí. Llegué al Valle de San Quintín en marzo de 2022 a las 6 de la mañana, con el viento salado filtrándose por las rendijas del autobús. Baja California huele distinto. A plástico de invernadero, a yodo, a tierra húmeda cuando no debería, a fuego cuando los jornaleros calientan café en latas de duraznos. En la terminal, un hombre ofrecía tacos de pescado y un niño vendía cajas de fresas todavía frías, con una promesa en voz de locutor: dulces, dulces. Doña Margarita me esperaba con un suéter rojo y una sonrisa de mujer que ha visto de todo, y por eso elige ver lo mejor primero. Yo no vengo a juzgar, le dije. Vengo a entender. Solo lo logra quien está listo para escuchar cosas que no pidió. Contestó sin solemnidad, como quien ha domado muchos temporales. Camine. El valle cuenta mejor mientras se anda. Anduvimos. Se escuchaba el rumor de la carretera transpeninsular como un río que nunca se cansa, y a los lados campos infinitos, plástico negro, surcos impecables, donde la fresa colgaba como una fila de corazones a medio latir. Nos detuvimos frente a una barda con letreros viejos. Cooperativa Benito Juárez, Campamento Los Pinos, Clínica del Valle. Doña Margarita tocó con los nudillos como quien llama a su propia memoria. En el 87 llegaron muchos, dijo. De Puebla, Oaxaca, Guerrero. Hambre y vergüenza son malas consejeras. A veces te empujan para cuidar mejor, a veces para esconderte. Tu padre... Me miró con cautela. Yo no puedo jurar nada que no haya visto, pero el apellido Montiel aparece en el cuaderno de entradas del rancho. Nos sentamos en una oficina que conserva su aire de 1978. Escritorio de aglomerado, silla que suena a resorte, un retrato descolorido de un presidente de hace varios sexenios. Trajo un cuaderno de pasta negra forrado con Contact. Lo abrió. La letra a tinta azul iba llenando renglones con nombres, edades, orígenes, jefes de cuadrilla. Deslizó el dedo por noviembre de 1987. Se detuvo. Allí estaba. Raúl Montiel, 34, Puebla, soldador, asignado a riego con el Güero Benítez. Yo hubiera querido abrazar el cuaderno. Apreté la foto de la tapo en la mano como talismán.
Doña Margarita siguió leyendo páginas con la paciencia de quien sabe que el dolor vive en los detalles. Pagos por jornal, deducciones por comedor, giros enviados por telégrafo, 3 destinados a Elvira Montiel, Puebla, anotaciones al margen, devuelto por no recoger, dirección incompleta, cobra otra persona, tachado. Me ardieron los ojos. No por culpa de nadie que estuviera presente, sino por el tiempo que se come lo que uno manda cuando no conoce el camino. ¿Y después? Pregunté con una voz de hilo. Hay otra lista, respondió. La de los que se van a la sardina o al campo vecino. Aparece Raúl Montiel, con un apodo. El camarada, sonrió. Le decían así porque defendía a los más chicos cuando un mayordomo se pasaba de vivo. No era santo. Tomaba su cerveza, traía un lunar aquí, se señaló, y tarareaba boleros cuando el riego tardaba. Me miró. Es él. La foto de la Tapo y mi memoria respondieron a la vez. Sí, él. Salimos para caminar hasta Camalú. El viento golpeaba tiernos los plásticos de los invernaderos. Pasó una troca, con gente en la caja, que nos saludó levantando mentón. Doña Margarita me llevó a la parroquia. El párroco viejo, manos muy limpias, rebuscó en libretas de bautizos y difuntos. No está bautizo con ese nombre, dijo. Difuntos. Pasó páginas como quien sopla ceniza. No en esa época. La pista siguiente fue un hombre llamado Hilario, enfermero jubilado de la clínica. Guardaba tarjetas de consulta en una caja de galletas Marías. Entre varias, con nombres de todo México, una decía Montiel, Raúl, fiebre, reposo, recomendación no dormir a la intemperie. Fecha, enero de 1988. Me levanté sin querer del sillón. Mi padre estuvo acostado en una camilla bajo esa luz sin sombras. Escuchó ese consejo que uno solo cumple si la necesidad se deja. ¿Se fue a la sardina en Ensenada? Pregunté. Muchos se iban por temporada, dijo Hilario. Volvían con olor a mar y hombros apedazados por el hielo. Algunos se quedaban, otros se perdían en cartas que no llegaban. Seguimos la ruta como se sigue una corriente, de San Quintín a Colonet, de ahí a La Chorera. En un comedor de la mina, doña Meche, ojos, seguimos al sol. Escuchó mi historia y chispó los dedos como quien invoca un nombre que no quiere olvidar. El camarada, dijo. Sí, venía a comer caldo de pescado los viernes. Cantaba bajito y pagaba a veces por 2, por si alguien llegaba después. Traía una foto doblada en 4, la sacaba cuando el trago se le subía y decía, algún día me van a encontrar por esta foto. Era un hombre triste que hacía reír. Me trajo un frasco de café con recortes. Dentro había una instantánea deslavada, un equipo de béisbol improvisado, camisas de trabajo, gorras regaladas. En la segunda fila, mi padre con la chamarra abierta y la vista alta, como si el horizonte le hablara. En el reverso, a lápiz, San Quintín 1989, que Luz no me olvide. Me faltó aire. Nadie más me había llamado Luz desde que murió mi madre. Para casi todos yo era Alicia. Él sí. Él se acordaba del nombre con que jugaba a hacerme un halo de luz con el vaso en la pared. Quise montar en ese instante una maquinaria de reproches y perdones. Pero doña Margarita me puso la mano en el hombro con esa autoridad extraña de algunos extraños. Antes de juzgar, termina el camino, dijo. El camino me llevó a una oficina de Telecom que aún guarda sellos y tintas como de otro siglo. La encargada, con lentes que ensanchan la bondad, accedió a revisar archivos de giros antiguos. Encontró 3 con mi apellido, enero, marzo y mayo de 1988. Todos devueltos. Anotación al margen. Destinataria no hallada. Mamá se había mudado temporalmente a casa de mi abuela después de una caída. La dirección del giro era la anterior. El dinero había hecho su propio viaje de ida y vuelta sin encontrar a nadie. Lloré en la banqueta, no por la economía, sino por la torpeza de las distancias. Un nombre mal escrito, un cambio de casa, una ventanilla cerrada.
Doña Margarita me dejó llorar con discreción. Llorar es también una pista. La última puerta se abrió en Ensenada, en un muelle donde los pescadores remiendan redes y el mar tiene días de piedra. Un hombre de boina, Davino, recordó a El Camarada. Se embarcó 2 temporadas. Sabía soldar. Nos compuso una bomba que salvó una marea. Era de los que cumplen, y luego se fue a la cosecha otra vez. Dijo que si la suerte le daba, se volvía a Puebla con orgullo. Si no, que le rezaran por su alma laica. Se rió. Mucho decía eso, que su alma era laica, pero que las oraciones ajenas le hacían bien. ¿Murió aquí? Pregunté con el estómago apretado. No en el mar. Se enfermó en invierno del 93. Fiebre, tos que no se iba. Lo bajaron a la clínica. Pidió que no avisaran a nadie si no era para bien. Dejó una carta sin destino con doña Meche. No sé más. Regresamos con doña Meche. Hurgó entre ollas viejas y tapas de aluminio. Sacó un sobre amarillento. En el frente, Luz, sin apellidos. Lo abrió con miedo y me lo entregó como se devuelve un nombre. La letra era torpe y hermosa por lo honesta. Luz, si ves esta carta es porque una foto me delató, como yo quería y no quería. No me fui porque no los quisiera. Me fui porque pensé que aquí ganaría tiempo para ustedes. Perdí tiempo. No supe volver. Mandé giros que no llegaron y me faltó cara para volver con las manos vacías. Te debía una explicación que me dio vergüenza darte. Perdóname si puedes. Si no puedes, guarda al menos esta verdad. Me acordé de ti todos los días. Te imaginé con el cabello largo y una libreta en la mano. Reza o no por mí. Yo desde aquí rezo hacia donde estén. R. No había fechas, solo el olor metálico de la tinta y un doblez donde el papel se había cansado de estar doblado. Apoyé la frente en la mesa de lámina y me quedé ahí, con la foto de la Tapo a la derecha y la carta a la izquierda, como si estuviera tomando de la mesa una clase que la vida había pospuesto 35 años. ¿Qué vas a hacer?, preguntó doña Margarita. Llevarme esto, contárselo a Julián, ir a Puebla y leer la carta en voz alta en la cocina donde falta una silla. Poner la foto y la carta en un marco con 2 caras. Por un lado, el hombre que se fue, por el otro, el hombre que intentó volver de la única manera que pudo, dije, y dejar un ramo en la clínica de aquí para los que se quedan sin nombre. Esa tarde me paré junto a la señal de los pinos. El viento traía polvo y gaviotas a ratos. Le tomé una foto a la foto sobre mi palma. Un acto que, más que moda, fue ritual. Envié la imagen a Julián con 4 palabras. Papá estuvo aquí. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, escribió. Si mandó giros, no estuvo del todo ausente. No era un perdón, era una bisagra. Volví a Puebla con la mochila llena como nunca. Un cuaderno con su nombre, 3 recibos de giros, la tarjeta de consulta, la foto del béisbol, la carta y el primer marco de mi vida que iba a tener 2 frentes. Puse todo sobre la mesa donde mamá servía mole los domingos. Leí la carta en voz alta para una audiencia invisible, la silla vacía, la taza de ella, el ruido de la calle. Lloré sin vergüenza. Julián llegó luego. No abrazamos nada, porque a veces el abrazo rompe lo que uno está pegando con cuidado. Nos sentamos a mirar la foto como quien mira un mapa. No repetimos palabras que suenan bonito en libros. Solo asentimos con la cabeza, que es la manera del cuerpo de decir, te oigo. Enmarqué la foto de la Tapo por un lado y la carta por el otro. Colgué el marco frente a la ventana para que la luz hiciera su trabajo. Mostrar y borrar, como hacen las verdades cuando al fin se dejan mirar. Fui a la iglesia de barrio donde mamá prendía veladoras a su manera, sin mucha doctrina y mucho agradecimiento. No recé palabras que no sé. Dije su nombre en voz muy baja, como quien pasa lista. Semanas después, volví a Los Sapos con otra caja de fotos rescatadas. Ya no eran huérfanas. Uno aprende que incluso las imágenes sin dueño tienen manera de encontrar hogar si alguien las escucha.
Conté en voz baja la historia a una señora que buscaba a su padre desde 1984. Le dije lo único que puedo decir con honestidad después de todo. A veces una foto no devuelve a nadie, pero sí devuelve el camino, y con camino se hace duelo. Me pidió ver la imagen de la tapo. Asintió con la sabiduría de quien ha criado hijos y gallos. No canonizo a mi padre. No lo absuelvo sin condición. Lo nombro con todas sus fallas, con su lunar bajo el ojo, con su apodo de camarada, con la chamarra que reconocí en una foto y con la vergüenza que lo paralizó. Lo nombro para que no sea un fantasma, sino un hombre que tomó una decisión y pagó sus costos. Lo nombro para que otros, los que hoy están pensando irse con una mochila y un boleto, entiendan que también existe el camino de escribir al reverso una verdad a tiempo. Que una foto hable antes de que falte el cuerpo. 35 años después, la foto no me devolvió a mi padre, me devolvió su voz, y con esa voz, su lado humano, fallido, amoroso a su modo. Eso es todo y basta. Con eso se arma un duelo que no se parece a una tumba, sino a una mesa donde se sientan dos caras de un marco y se escuchan sin interrumpirse. Si alguien me pregunta qué reveló la foto, lo digo sin maquillaje. Reveló que la ausencia no es un agujero, es un mapa mal doblado. Lo abrí, lo seguí y llegué.